Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por haberse reunido en este momento, conectado a todos los que están participando, compañeras y compañeros, en este conversatorio virtual que hemos denominado El lago Popó es vida, estrategias para la defensa de la madre tierra y la madre agua. Este es un conversatorio organizado por diferentes organizaciones de Bolivia encaminados hacia la protección del lago Popó. Los lagos altoandinos Popó y Uruburu son una importante fuente de agua para la biodiversidad local y para las comunidades indígenas y campesinas en sus alrededores, pero actividades como la minería y el desvío de los ríos han afectado este importante humedal al punto de poner en riesgo el equilibrio de los sistemas de vida que dependen de él. Se han realizado muchas acciones para visibilizar y denunciar la situación crítica de los lagos, para precautelar a las comunidades que dependen de ellos, para generar información y evidencia científica actualizada, así como para llamar la atención de la comunidad internacional con miras a su recuperación. En este conversatorio virtual, mediante un diálogo de saberes, compartiremos las experiencias de defensa de estos lagos, del territorio, de la madre agua, de los bienes comunes, de los medios de vida y de las culturas. Comentarles que estaremos recibiendo preguntas. Lastimosamente no podremos escucharnos, pero si se van a la sección del chat, donde está la parte de preguntas, estaremos apuntando, anotando todas las dudas, sugerencias y comentarios que vayan a surgir a partir de la presentación de los ponentes en este conversatorio virtual. Estaremos tomando nota de cada uno de los comentarios para luego poder hacer llegar a los expositores. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Yacin, que es nuestro primer expositor. Él es Yacin Peredo, ingeniero ambiental de profesión con experiencia en investigación sobre diversos conflictos socioambientales, calidad de aguas y educación ambiental, coordinador del proyecto Popó del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Senda de Cochabamba. Bienvenido, Yacin, tienes la palabra. Ahí estamos. Gracias, Carmencita. Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Agradecerles por su participación y por la paciencia que se tiene. Eh, y bueno, sin más, tal vez comenzaremos, ¿no? Ahí está. Ya el día de hoy yo les voy a hablar sobre el monitoreo comunitario del agua como una herramienta de gestión y defensa territorial. Así como lo comentaba Carmencita, existen diferentes iniciativas vinculadas a la cuenca del Popó para hacer protección sobre este territorio. Y el monitoreo es una de ellas, ¿no? Lo voy a apagar la camarita por si acaso para que no se corte el internet. Eh, pero bueno, hoy les voy a hablar sobre esta herramienta y sobre un proceso más de largo aliento que Senda ha desarrollado desde el año 2013 hasta el año 2020 en la zona, no solo referente al monitoreo como esta herramienta de gestión territorial, sino un proceso de largo aliento que ha terminado por encarar dos procesos de investigación en el marco de la restauración ecológica en zonas mineras. Entonces, ya podemos seguir. La siguiente, por favor, Víctor. Entonces, primeramente quiero hablarles de qué es Senda. El Centro de Comunicación
Hola, hola, Yacine. Al parecer, Yacine tuvo problemas de conexión. Yacine, ¿Sí? Sí, sí. La siguiente, por favor. Yacine, te dejamos de escuchar hasta que estabas hablando del Senda. Ah, mil disculpas, chucha. Bueno, bueno, lo diré de nuevo. Senda es una organización que viene trabajando y acompañando a las comunidades indígenas en estas estrategias de gestión de gestión y control territorial, ¿no? Desde diferentes áreas temáticas. Hoy nos vamos a enfocar en el equipo que es gestión comunitaria del agua, que ha realizado este trabajo de defensa territorial en la zona de Popó. Entonces, la siguiente, Víctor. Ahí está. Súper. Entonces, ¿cómo comienza todo? El año 2013, Senda ingresa a la zona de Popó mediante un estudio de vulnerabilidad y riesgo hídrico con apoyo de las instituciones UCL y CAFOD, ¿no? La idea era generar una base de datos, una línea base inicial para encarar un proceso de largo aliento, y para eso se ha hecho un estudio en toda la cuenca de Popó. Eh, Obviamente las características en ese entonces de esta zona eran sumamente críticas en cuanto a la vulneración de derechos territoriales. Durante ese tiempo, las actividades mineras en esta zona se han intensificado, y a ello sumado el efecto del cambio climático había generado una crisis y una convolución social muy fuerte. Es entonces que, como les comentaba, de esa manera llega Senda a esas zonas, específicamente a las subcuencas mineras de Popó y Pasña Antequera. La siguiente, Víctor, por favor. Es como les comentaba, estas son las dos subcuencas mineras. La que está en color verde es la subcuenca Popó, y la amarilla es la subcuenca de Pasña Antequera. Y lo que les comentaba, fíjense cómo en cuadros amarillos ustedes pueden ver las concesiones mineras que están operando. Por ejemplo, en la zona de Paz de Antequera hay concesiones mineras y trabajos mineros, proyectos mineros en cabecera de cuenca, ¿no? Con todo lo que eso significa, es decir, aguas ácidas, sobreexplotación del recurso hídrico en una zona que de por sí ya tiene una crisis hídrica terrible. Entonces, es así como llegamos a estas zonas por la vulnerabilidad que tienen estas comunidades, ¿no? La siguiente, Víctor. Y claro, solo comentarles algunos pequeños datos de este estudio. Seguramente ya podrán ir a la página de Senda y ver este estudio a más detalle. Pero como era evidente, fíjense, en ambas cuencas, las comunidades más vulnerables son las comunidades que están en la parte baja de ambas cuencas. Y es porque los emplazamientos mineros en ambos casos se encuentran en cabeceras de cuenca y contaminan los ríos hacia abajo, ¿no? Y obviamente desvían las fuentes de agua o captan esas fuentes de agua que normalmente eran prioritarias para estas comunidades. Solo para darles un dato de este estudio, del total de encuestados, el 40.6% de esa población manifestaba que pasa al día con 5 litros por persona. Y este es un dato bruto y fuerte, porque estoy seguro que muchos de ustedes por lo menos al día tomarán 3 y lo que gastarán en el día, ¿no? Ellos tienen solo 5 litros por persona al día disponibles para satisfacer todas sus necesidades básicas. Y este es un problema fuerte porque, sobre todo en esta pandemia, donde el agua realmente es un recurso importante, quedamos un poco boquiabiertos, ¿no? Siguiente, Víctor, por favor. Por ejemplo, algunos otros datitos. Y quería mostrar esta foto.
Esta es la foto del efluente de la cooperativa Popó. Fíjense qué naranja es. Y claro, los comunarios en ese entonces se sentían tan desprotegidos porque, porque cuando ellos entraban a discutir o a reclamar algo con el sector minero, ellos les decían que esta agua estaba dentro de las normativas nacionales que teníamos, que tenía un pH establecido de tantos y que hasta ellos podían tomárselo. Nosotros hasta visualmente podemos ver que esto no es así. Sin embargo, ellos, los comunarios que viven en la zona, carecían de pruebas, ¿no? Y fíjense cómo, aparte de eso, un 40%, alrededor del 40% de estas poblaciones utilizaban no solo el agua del río Popó, sino las aguas del río de Paz Antequera y del río de Sagabadero para las actividades agrícolas y para su ganado. Si bien la zona de Popó es una zona tradicionalmente minera, hay que reconocer que es una zona donde existen diferentes actividades como la agricultura y la ganadería. Entonces, estas otras actividades se veían afectadas por este tipo de efluentes mineros, ¿no? Que aparte tenían cargas de plomo, cadmio, etcétera. El siguiente, Víctor. Claro, y entonces ahí decimos, ¿qué hacemos? Hemos levantado una línea base de datos el año 2014, pero había que encarar un proceso de largo aliento en apoyo a las comunidades. Y más cuando tú te encuentras con este tipo de testimonios. Él es Abel Machaca, el que ustedes pueden ver en esa foto, es monitor comunitario del agua y claro, él te cuenta su experiencia y te dice que en las épocas más álgidas, por ahí de septiembre, donde no hay agua, los animales son como guaguas, porque no hay agua con qué satisfacer su sed. O sea, las vacas no tienen agua disponible y solo encuentras agua salada, que tienes dos opciones. O toman esa agua salada que tiene un exceso de contaminación de minerales, o lo que haces es mezclar con un agua de cisterna, pero eso te cuesta un recurso económico que normalmente no te puedes dar el lujo de gastar. Entonces, claro, si hay también una desatención de las autoridades, ¿qué hacemos? Y es así como se encara una estrategia de resistencia frente al extractivismo minero en esa zona, con ayuda de esta iniciativa que se llama Monitoreo Comunitario del Agua. La siguiente, Víctor, por favor. Entonces, les voy a hablar a grandes rasgos de todo el proceso de largo aliento, pero nosotros vamos a hacer énfasis el día de hoy en solo la estrategia del monitoreo comunitario del agua. Ya partíamos el 2014 con esta línea base. En una segunda etapa, entre 2015 y 2016, encaramos este proceso de monitoreo como defensa territorial. El año 2016 pasa que hay una articulación entre autoridades municipales, locales y el grupo de monitores comunitarios y se hace una incidencia fuerte consolidando sistemas de monitoreo. Ya en adelante, el tema del monitoreo nos ha ayudado a consolidar investigaciones en el marco de las alternativas de solución a la contaminación, enfocado a la subcuenca minera de Popó específicamente. Y en este último periodo estábamos pasando, hasta antes de los conflictos, un proceso de consolidación participativa y diálogo con autoridades locales para la implementación de estas investigaciones. Pero hoy vamos a hacer énfasis en la estrategia del monitoreo. La siguiente, Víctor, por favor. Entonces, como les comentaba, el monitoreo comunitario del agua y vigilancia ambiental es el proceso encarado. ¿Qué es la vigilancia ambiental? No es más que un proceso que involucra diferentes actores de las comunidades en el cuidado de su territorio y sus recursos naturales, ¿no? A partir de la formación de un comité de vigilancia ambiental. Y por otro lado, el monitoreo comunitario del agua es un proceso complementario a la vigilancia ambiental que involucra este kit de monitoreo de parámetros básicos
que les ha ayudado bastante a ellos en este contexto minero para conseguir esas pruebas que necesitaban y denunciarlo ante las autoridades, ¿no? Entonces es así como se encara esta iniciativa como resistencia para hacerle frente al extractivismo minero en la zona. Siguiente, Víctor. Bueno, la puesta en marcha de esta iniciativa ha constado de dos pilares fundamentales. Por un lado, la creación de estos grupos de monitores comunitarios del agua en ambas subcuencas y una capacitación integral. Por un lado, una capacitación técnica, porque ellos no solo debían saber manejar el equipo, que básicamente es como tú tener una receta para cocinar, sino que el reto estaba en interpretar los resultados, porque eso era lo que se necesitaba desde la comunidad, tener pruebas para poder denunciarlas ante las autoridades. Por un lado, este proceso técnico de capacitación, pero también en el ejercicio de sus derechos colectivos y territoriales. La zona de Popó es una zona que tiene diferentes pueblos indígenas, pero que han perdido poco a poco esos usos y esas costumbres, y el poder que ejercían esas autoridades locales ha quedado por debajo. Entonces, no solo se trata de una herramienta técnica, sino de fortalecerlos a nivel orgánico para que ellos puedan funcionar como una colectividad. Y es eso en lo que se ha trabajado durante este proceso de capacitación. Ya el año 2016, este grupo técnico de monitores también pasa por un proceso de certificación a nivel internacional por la Global Water Watch, que es una institución a nivel internacional que avala esta metodología justamente, y se certifican como monitores comunitarios, dando un aval a los resultados que generan, ¿no? Entonces, uno de los impactos fuertes de esta metodología. La siguiente, Víctor. Perfecto. Uno de los impactos más fuertes, como les comentaba, viene siendo el año 2016. El año 2016, a finales de este año, se llegan a consolidar sistemas de monitoreo en ambas cuencas, en la de Popó y en la de Pasña Antequera. Sistemas de monitoreo que se consolidan con el apoyo del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, autoridades locales y autoridades originarias de estas zonas. Esto es importante porque hasta antes de ese periodo de tiempo las autoridades locales brillaban por su ausencia, y es así como el grupo de monitores, que ya realizaba prácticas de monitoreo en ambas cuencas, logra consolidar estos puntos de monitoreo e incorporar dentro de las responsabilidades institucionales del municipio el monitoreo cada 3 meses de todos estos puntos de monitoreo que ustedes ven acá, ¿no? Los que están en azul son puntos, los que están en rojo son puntos priorizados por el grupo de monitores comunitarios, que ellos han logrado realizar una base de datos mensual, y la totalidad de los puntos iba a ser desarrollada por miembros del municipio, ¿no? Se iban a designar fondos designados al monitoreo trimestral de todos estos puntos. La siguiente, Víctor. Solo quiero mostrarles ahí un poquito del trabajo del grupo de monitores. Esto es compilado de la base de datos del 2017 y del 2018. Es para entender un poquito el comportamiento de la subcuenca de Popó. Fíjense, todos estos son los parámetros que nosotros medimos con la herramienta del equipo de monitoreo, y nos vamos a enfocar solo para mostrarles en la conductividad. La conductividad no es más que una medida indirecta de la cantidad de sales minerales disueltas que hay en el agua. Y ustedes entenderán que los procesos donde hay contaminación de minería, pues este parámetro salta, ¿no? Fíjense los datos que están en la parte baja en la parte alta de la cuenca, que están en azul, en verde,
reflejan unas conductividades de entre 470 a 700 microsiemens por centímetro. Este es un valor bastante normal en el altiplano, tal vez ustedes estarán un poco sorprendidos. Nosotros mismos aquí en Cochabamba tenemos conductividades muy bajas, pero en el altiplano estos son los valores normales. Ya cuando nos vamos a la parte media de la cuenca, donde están los emplazamientos mineros intensivos, vemos, por ejemplo, que el efluente de la cooperativa Popó, que está en amarillo, oscila entre los 8.000 y 10.000 microsiemens por centímetro, ¿no? Recordemos que si ustedes quieren utilizar estas aguas para aguas de riego, por ahí el límite es de 1.500, bueno, dependiendo, pero pasa por los 1.500 y 8.000 ya sobrepasa por encima, pero por mucho. Y ya si nos vamos a la cuenca baja, vemos que los valores después de las descargas de los concentrados poblacionales igual oscilan entre los 12.000 y 15.000 microsiemens por centímetro. Entonces, lo que quiero decirles es que esta es una herramienta muy básica que si bien no te lee metales pesados, ha servido para que las comunidades puedan hacer sus denuncias. Y el pH también es otro de los parámetros fundamentales para este grupo de monitores comunitarios del agua, ¿no? La siguiente, Víctor. Aquí un poco igual para que ustedes puedan ver en fotos cuáles son estas, bueno, las condiciones. A simple vista resalta que la calidad del agua no es mala, pero si nos vamos a la parte media y la parte baja, las condiciones y las características cambian por completo drásticamente. La siguiente, Víctor. Yacine, te recuerdo que tienes un minuto más. Dale, pues ya termino con estas dos. Nada, solo era para reforzar esta idea, y es que con la ayuda de los monitores comunitarios se ha logrado conseguir una base de datos sólida a lo largo de 2 gestiones que nos han mostrado el comportamiento de la cuenca en términos de calidad de agua. Esta es una infografía que nosotros mostramos para que los compas puedan entender un poco. La parte alta de la cuenca es apta para riego y consumo humano, pero a partir de la mitad específicamente del efluente de la cooperativa Popó, estas aguas no pueden ser utilizadas ni para riego ni para consumo humano. La siguiente, Víctor, hay una flechita, esto. Quiero destacar que el año 2018, gracias a este trabajo de capacitaciones, perdón, bueno, ahí está bien, está bien. Gracias a este trabajo de capacitación, el grupo de monitores ha logrado hacer una denuncia a la cooperativa Popó y ocasionar una sanción administrativa como era correspondiente a los efluentes que descargaba, ¿no? Pero ya teniendo esta base sólida. Y eso es un resultado que a nosotros nos ha ayudado bastante en cuanto a la motivación, sobre todo al grupo de monitores. Nada, lo que les comentaba, que estas etapas que son la formación del grupo de monitores y la puesta en marcha del monitoreo nos ha ayudado a generar una base de datos sólida para proponer alternativas de solución a la contaminación y proponer estrategias frente a la escasez hídrica que se vive en la zona. Seguramente en otra oportunidad podremos comentarles más sobre estas iniciativas, pero era a grandes rasgos esto que quería comentarles, Carmencita. Con esto yo termino, y si tienen algunas dudas, con gusto las respondemos al final de toda la presentación. Muchas gracias, Yacine, por la presentación. Muy importante el trabajo de monitoreo comunitario en la labor de la protección de los humedales y asimismo en el tema de la cuenca del lago Popó. Recordarles solamente a las participantes y los participantes que están acompañando este conversatorio virtual que ya llegamos a más de 100 personas, estamos siendo 108 en este momento. Agradecerles nuevamente por haberse dado el trabajo de reunirse en estos momentos. Comentarles también que este conversatorio virtual es parte de una campaña
campaña iniciada ya hace como unas semanas, que tiene como hashtag Lago Popó es vida, impulsada en principio por organizaciones de las cuales también formamos parte. Yo por parte del colectivo de coordinación de acciones socioambientales, colectivo CASA. También está AIDA, está Senda, está varias organizaciones que se han ido sumando en el proceso de esta campaña por la protección del lago Popó. Hacerles la invitación a las siguientes actividades que estaremos teniendo a lo largo del mes de agosto, como la publicación de varios materiales referentes a la información sobre la afectación ambiental sobre el lago Popó, y al mismo tiempo información testimonial de las comunarias y comunarios que han estado sufriendo estos impactos también. Asimismo, hacerles la invitación a 2 actividades virtuales que tendremos en adelante. Por una parte está el 27 de agosto nuestra velada cultural, en la que contaremos con artistas musicales, poetas, que nos reuniremos en torno a la defensa del lago Popó, también desde la perspectiva del arte y del activismo. Nos estarán acompañando varias compañeras y varios compañeros, y estaremos publicando la publicidad en las redes sociales. Así también nos acompañarán poetisas y poetas en torno a la defensa del medio ambiente, la madre tierra y la madre agua. Seguimos con la siguiente presentación. Bueno, ahora sigue Ángela Cuenca. Ella es ecologista, ecofeminista, de profesión ingeniera agrónoma. Actualmente es coordinadora del colectivo de coordinación de acciones socioambientales, el colectivo CASA. Cuenta con experiencia en gestión de conflictos ambientales, investigación participativa y formación con enfoque de género. Adelante, Angie, tienes la palabra. Hola Carmencita, muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando en este conversatorio tan importante denominado El Lago Popó es Vida. Como ya decías, mi nombre es Ángela Cuenca, soy parte del colectivo CASA. El colectivo CASA es una institución que nace hace 12 años ya, ¿no? Apoyando a comunidades, a organizaciones que sostienen demandas socioambientales y en la defensa de sus derechos. Estamos presentes en los departamentos de Oruro, parte de La Paz y el norte de Potosí. Apoyamos trabajos de gestión de conflictos, realizamos investigación participativa, acciones de incidencia, y tenemos una escuela itinerante de mujeres defensoras que va recorriendo por diferentes comunidades. Y justamente muchas de estas comunidades son aledañas al lago Popó. Es por esta razón que yo les voy a hablar de la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la crisis del lago Popó. Pero quiero empezar señalando cuál es la importancia del lago Popó, cuál es la importancia de los humedales. Cuando nos referimos al lago Popó, estamos hablando de un sistema de cuencas interconectadas entre sí, que nacen desde el lago Titicaca, luego va recorriendo por el río Desaguadero, que en su cauce igual se va juntando con muchos otros ríos, y va a desembocar en una cuenca cerrada, en una cuenca endorreica, como es los lagos Ururu y Popó. Y parte de este sistema Titicaca, Desaguadero, Popó, también son los salares. Ecológicamente cumplen una función súper importante, porque el lago Popó regula el microclima, reduce el riesgo de las heladas, genera humedad al ambiente. Más aún, aquí nos encontramos a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y imagínense la necesidad de humedad que necesitamos. También mantiene la humedad y la fertilidad de los suelos y alberga a diferentes especies, ¿no? Desde aves migratorias, peces, avifauna, incluso también a mamíferos. Socialmente, el lago Popó es un sistema de vida de pueblos milenarios. Entre ellos están los Urus, ¿no? Un pueblo muy antiguo que ellos siempre han vivido de la caza y de la pesca. Es una nación originaria bastante importante, cuyo nombre también ha dado nombre a nuestra ciudad, ¿no? Ururu, Oruro.
Entonces, de forma aledaña a los lagos Uruburu y Popó, también hay muchas cooperativas, hay muchas comunidades que se han organizado en cooperativas pesqueras. Gracias al agua puede desarrollarse trabajos de pesca, de agricultura, de artesanía, hay también ganadería, se utiliza para el consumo de animales y como bien decía Yacim en su presentación, en toda esta zona hay un déficit hídrico bastante importante. Entonces las comunidades no cuentan con agua para consumo humano y muchas veces tienen que tomar las aguas del lago Popó, no les queda otra. El problema, la crisis del lago Popó, como bien decía Yacine, no empieza con la desaparición del lago el año 2015, sino más bien data de muchos años atrás. Y quiero poner algunos puntos como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, el desvío de los ríos por empresas, lo que ha ocurrido con la empresa transnacional, con Inti Raymi, ¿no? En sus dos operaciones, tanto en Coricollo como en Corichaca, desviaron el río Desaguadero para utilizar millones de litros de agua por segundo para sus operaciones y posteriormente utilizaron otra gran cantidad de agua del río Desaguadero para el llenado de sus tajos. Otro problema que identificamos son las compuertas, ¿no? Como bien sabemos, el lago Titicaca lo compartimos entre los dos países vecinos, Perú y Bolivia. Se han hecho unas compuertas en el lago Titicaca, pero que estas garantizan la cantidad de agua en el lado peruano, pero no hay una constancia, no hay una responsabilidad de garantizar también la cantidad de agua en el lado boliviano. Entonces, ese es un problema, ¿no? Porque existiendo el sistema TDPS, debería garantizarse que el agua llegue en la misma cantidad hasta el lago Popó. Otro problema que identificamos es la sedimentación de los lagos por los metales pesados. En todo el transcurso de esta cuenca del Desaguadero, Uruburu y Popó, existen más de 400 minas en actividad. Muchas de ellas botan sus residuos directamente a los ríos y a través del agua va llegando hasta el lago Popó. Entonces, es una fuente de contaminación, pero a la vez no permite que el agua recorra. Otro problema también es el cambio climático, que ya hemos visto, ¿no? Hemos tenido el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, y esto hace que el espejo de agua se vaya reduciendo cada año más. A esto ligado los vientos, ligada a la evaporación, etcétera, que es otro problema que también influye en que nuestro lago Popó esté atravesando esta crisis. Y también el desvío de las aguas del río Mauri, ¿no? Hace varios años atrás ya se construyó el canal Calachaca en el lado peruano que nos ha quitado una gran cantidad de agua. Y en este momento estamos atravesando un problema bastante fuerte, estamos en riesgo porque en el país vecino de Perú se piensa realizar un proyecto de trasvase de aguas para llevar las aguas del río Mauri hasta Tacna, ¿no? Para consumo humano, lo que implicaría secar los bofedales en Puno. Y en nuestro lado boliviano realmente sería catastrófico porque estamos hablando de 350 litros por segundo que se estarían yendo, que estaríamos perdiendo, que no estaría ingresando a nuestros lagos, lo cual generaría que realmente se seque por completo nuestro lago Popó. También estamos hablando del lago Popó como una zona de sacrificio. ¿A qué nos referimos con eso? A que en toda esta zona se está dando mayor importancia a las actividades extractivas y no así a la calidad de vida de las personas, con características de pobreza, de deterioro de la salud, con daños en el ecosistema, etcétera. Y también estamos hablando de daños a perpetuidad. ¿A qué nos referimos con eso? A que existe cualquier cantidad de pasivos ambientales, ¿no? Que es muy difícil de recuperar. Son 17,000 toneladas de desechos que están repartidos en diferentes zonas y también ríos contaminados, altamente contaminados. Solo pensar y ver el río Guanuni, que es como un dique de colas, ¿no? Es donde la empresa Guanuni ha estado vertiendo todos sus desechos sin ningún tratamiento. Entonces, estos daños son los que quedan y son los que van generando también impactos muy fuertes en las poblaciones. A nivel de impactos sociales,
también hay impactos sociales que son acumulados a lo largo de todos estos años, ¿no? Y de hecho, muchos derechos vulnerados. Perdón. Existen cientos de familias que han tenido que emigrar por los problemas de contaminación minera y por el secado del lago Popó, porque realmente ya no se puede vivir, ¿no? En una zona donde no tienes agua, donde tus suelos están contaminados, donde ni siquiera ya hay peces. Y peor todavía para los compañeros para los urus, ¿no? Que ni siquiera tienen tierras para producir. Entonces el problema se agrava y se van deteriorando diferentes derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho al territorio, en el caso de los hermanos los hermanos urus, también hay enormes cantidades de personas con enfermedades, ¿no? Según estadísticas, hay muchos casos de problemas estomacales. Si están consumiendo agua contaminada, obviamente, ¿no? Es lo que más prima. Y muchas veces se llega hasta normalizar estos problemas de salud. Pero de hecho hay una afectación en la salud, en el derecho a la salud. Y también en la zona de Popó se han hecho análisis de sangre, ¿no? Y hay compañeros que tienen metales pesados. También el derecho a la producción, el derecho a la seguridad, a la soberanía alimentaria están en juego porque son zonas altamente contaminadas en las que se va despojando de territorio, se va despojando de agua y las condiciones para vivir se hacen mucho más difíciles. Todos estos impactos se intensifican más cuando hablamos de las mujeres. ¿Por qué? Porque al final los varones en las comunidades migran, se van a otras zonas a trabajar, a buscar trabajo, obviamente obligados por esta situación. Pero quienes se quedan en el territorio son las mujeres, quienes tienen que garantizar la alimentación para los hijos, quienes tienen que garantizar el agua para consumir, para producir, para sus animales, son las mujeres. Entonces estamos hablando de una sobrecarga de trabajo. Estamos hablando de que las mujeres son las encargadas de los cuidados. Son ellas quienes están lavando la ropa con estas aguas contaminadas del río, ¿no? Y nos mostraban las manos llenas de llagas y son problemas que realmente no se toman en cuenta. En otros países, en zonas mineras, se han hecho estudios y las mujeres tienen mayor tendencia a tener enfermedades de cáncer, ¿no? Y también aquí no se ha hecho ningún estudio, pero sí si uno habla con los comunarios, con las comunarias, te cuentan, ¿no? Cuántas personas ya han muerto por cáncer. Finalmente, quiero referirme a que hemos impulsado esta campaña con varias organizaciones, con varias instituciones, ¿no? Estamos unidos por la defensa del lago Popó. Y el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de estos años es bastante variable, ¿no? Por ejemplo, permanentemente se está exigiendo el cumplimiento de la ley de medio ambiente, el control ambiental a las empresas mineras, porque no es posible que sigan vertiendo todos sus desechos a los lagos como si estos no tuvieran vida, como si no importara, sabiendo que hay tantas comunidades que hasta están consumiendo estas aguas. Entonces se ha estado exigiendo a las autoridades, se han estado haciendo muchas acciones de incidencia, muchas reuniones, pero no hay grandes avances. Bien mostraba Yacine, se están haciendo monitoreos comunitarios en las comunidades por diferentes organizaciones, se están realizando registros de agua, se están haciendo cartografías comunitarias, los pueblos están poniendo en práctica la reciprocidad con la madre tierra, recuperando los saberes ancestrales, se están haciendo la siembra, la cosecha de agua, se ha trabajado desde los principios del agua. También se está impulsando la ley de aguas, ¿no? Desde muchas de las organizaciones se está denunciando la ley minera que realmente privilegia a los actores mineros y no así a las comunidades. Entonces hay un trabajo bastante acumulado, hay muchas investigaciones también que se han hecho y que se siguen haciendo, ¿no? Con diferentes aliados como la universidad, etcétera. Lo que nos muestra es que hay el interés desde las comunidades, desde las organizaciones, hay una valoración de la vida del lago Popó, pero quien está ahí un poco ausente son todavía las autoridades, ¿no? Y es un llamado de atención, este foro también tiene que ser un llamado de atención porque necesitamos encaminar medidas de protección y de cuidado de nuestros lagos Ururu y Popó. Gracias.
Gracias, Ángela, por tu exposición y por el trabajo importante, sobre todo con mujeres afectadas por la contaminación y desaparición del lago Popó. Agradecer nuevamente a las personas que se están uniendo en parte de Senda, de AIDA y de Colectivo Casa que impulsan esta campaña también, a Huasipacha, a los jóvenes ecologistas en acción, a la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, al CEPA, Agua Sustentable, a la Plataforma por el Cambio Climático, a la Defensoría del Pueblo de Oruro, que han estado acompañando esta campaña ya desde el año pasado, posicionando el lago Popó como un sitio Ramsar con necesidad de protección y un llamado de atención a todas las autoridades responsables de su cuidado y posicionando la situación de las comunidades. Nuevamente recordarles que puedan hacer sus preguntas, estaremos atentos a esto, invitarles a los que no habían escuchado a la siguiente sesión, que será una velada cultural el 27 de agosto, y un siguiente conversatorio específicamente en el tema del desvío del río Mauri, en el cual tendremos protagonistas y organizaciones involucradas. Esto será llevado a cabo el día 3 de septiembre. Pasamos a nuestra siguiente expositora para escuchar a Claudia Velarde. Claudia Velarde es boliviana y abogada del programa de agua dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA. Tiene una maestría en gestión ambiental con especialidad en gestión y conservación de espacios naturales de la Universidad de León, España, y cuenta con experiencia de trabajo en desarrollo de políticas públicas, gestión de áreas protegidas, gestión de cuencas, cambio climático, soberanía alimentaria, agroecología y salud ambiental. Te escuchamos, Claudia. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por conectarse. Yo voy a hablarles sobre las estrategias de defensa de los lagos Popó y Oruro como un humedal de importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar. Les presento antes la organización, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Somos una organización regional que trabajamos por la defensa del medio ambiente y de las comunidades en Latinoamérica. Bueno, entonces, así como es necesario proteger las fuentes de agua y los territorios mediante acciones locales, municipales, departamentales y nacionales, también existen herramientas internacionales que protegen los ríos y los lagos, ¿no? Y una de estas herramientas es la Convención sobre los humedales de importancia internacional, Ramsar, que ha sido ratificada por Bolivia el año 2002. Esta convención es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales, y es importante porque es el único tratado mundial que se centra en un único ecosistema, que son los humedales. Entonces, los humedales están incluidos en una lista, en las listas de Ramsar, y se designan por un gran valor que tienen para el país y para el mundo, y por los servicios y los beneficios que proporcionan a los ecosistemas. Según la Convención Ramsar, los humedales son todas las áreas terrestres que están saturadas o inundadas de agua de manera estacional o permanente. Y entre los humedales continentales están los lagos, los ríos, arroyos, marismas, lagunas, que sean de importancia para la conservación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de los humedales? Como nos explicaba Ángela previamente, los humedales cumplen funciones ecosistémicas fundamentales para el equilibrio de los sistemas de vida, ¿no? Proporcionan agua dulce, son alimento para la humanidad, son amortiguadores de la naturaleza,
son esenciales para la biodiversidad, proporcionan productos y medios de vida sostenibles para las comunidades. Entonces, es por todos estos motivos que Bolivia ratificó la Convención Ramsar y se hizo parte. La siguiente diapositiva, por favor, Víctor. Bueno, entonces Bolivia, al ratificar la Convención Ramsar, reconoce 11 sitios como humedales de importancia internacional y tiene la mayor superficie bajo protección Ramsar de todos los países del mundo, con 148.000 kilómetros cuadrados. Es decir, este es un territorio tan grande como 3 países de Centroamérica, Guatemala, Belice y El Salvador juntos, ¿no? Entonces, Bolivia es el país que tiene más territorio protegido bajo la Convención Ramsar. ¿Y cuáles son los compromisos que asume Bolivia en estos humedales, en estos 11 humedales protegidos? Es realizar un uso racional de los humedales. En realidad, toda la filosofía de Ramsar gira en torno al concepto de uso racional y lo que se refiere al mantenimiento de las características ecológicas del humedal, logrando mediante un enfoque de ecosistemas alcanzar el desarrollo sostenible. Otro compromiso que asume Bolivia al firmar Ramsar es, bueno, designar esta lista de sitios y conservarlos, ejecutar acciones para la conservación de los sitios designados. Y otro compromiso que también asumen los estados es el de la cooperación internacional en materia de humedales. El siguiente, por favor. Bueno, los lagos Popoy y Uruburu son humedales de importancia internacional desde el 25 de junio del 2002. Son el sitio Ramsar 1181, se los ha registrado como el sitio Ramsar 1181. Y la Convención Ramsar reconoce a los humedales altoandinos como ecosistemas de gran fragilidad que pueden ser afectados por el cambio climático, sequías prolongadas y la intervención humana, ¿no? ¿Y por qué es que se ha designado a los lagos Popoy y Uruburu como sitios Ramsar, como sitios de importancia internacional? Toda la cuenca de los lagos Popoy y Uruburu es un punto importante para la biodiversidad y se han registrado aproximadamente 200 especies de animales y plantas. Y el principal criterio que se ha tomado en cuenta para designar a los lagos Popoy y Uruburu como un sitio Ramsar es la enorme población de aves acuáticas. En 1997 se han registrado 120.000 individuos de las 3 especies de flamencos que existen y en el año 99 se han registrado 75.000 individuos. Entonces, estos lagos son el hábitat con mayor concentración de flamencos en la estación invernal en el altiplano de Bolivia y probablemente también en todo Sudamérica. Estos lagos también son hábitat de varias especies de patos y punto de descanso de muchas aves migratorias. Además, el lago Popó es hogar de la segunda población más abundante de queñuelas. Esta es una especie endémica de la cuenca que no tiene capacidad de vuelo. Entonces, ha sido declarada el año 2012 como en peligro de extinción por la IUCN. Y la disminución del lago Popó ha representado la pérdida de la mayoría de los individuos de esta especie en el lugar, ¿no? Y así como lo mencionaban previamente Yassin y Ángela, los lagos Popoy y Uruburu son también una fuente importante de agua para toda la región, ¿no? Esta agua lo utiliza para distintos fines, el riego de cultivos, el consumo animal, también son fuente de agua para las operaciones mineras. Y es en este sitio Ramsar, en un humedal de importancia internacional, que hace pocos años atrás se ha dado una de las catástrofes más grandes ambientales en Bolivia, ¿no? Que ha sido la desaparición del lago. La siguiente, por favor. Bueno, existen muchos precedentes que ya advirtieron sobre una muerte anunciada del lago Popó. Y que debieron evitar que esto suceda, ¿no? En el año 98, el lago Popó ha sido considerado en estado de conservación crítico en Latinoamérica. El año 2000, por ejemplo,
El lago Popó ha sido declarado como Patrimonio Nacional y Reserva Ecológica mediante un decreto supremo. En 2002 se realizó un estudio que ya predijo que la situación actual podría ocurrir en un mediano plazo. Y ese mismo año es que se han declarado estos lagos como sitio Ramsar. Luego, el año 2014-2015, bueno, la desaparición del lago, la desaparición del espejo de agua, y poco a poco ha ido recuperándose el lago en estos años que vienen hasta ahora, pero sin llegar a un punto como estaba antes de las sequías, ¿no? El lago Popó. La siguiente, por favor. Bueno, aquí ya no voy a tardar mucho, solamente mencionar, ¿no?, que las amenazas más grandes para el lago son el desvío de los ríos, la minería y la crisis climática, como ya explicaron previamente Ángela y Yacine. La siguiente, por favor. Entonces, en el marco de la Convención Ramsar, Bolivia, el Estado de Bolivia, asume obligaciones que debe cumplir y que están explícitamente consagradas en el texto de la Convención. Voy a mencionar algunas, ahora no son todas, no son las únicas, pero sí nos pueden dar unos parámetros para ver más o menos cuáles son los compromisos internacionales que ha asumido Bolivia. Entonces, primero estaría fomentar la conservación de humedales y promover el uso racional. Como les dije, la filosofía de Ramsar gira en torno al uso racional. El manual de la Convención de Ramsar sostiene que los usos de los humedales por los seres humanos son compatibles con su inscripción como Ramsar, siempre que estén en armonía con el concepto de uso racional y no provoquen cambios adversos en las características ecológicas, ¿no? Entonces, esto significa que cualquier política pública que contravenga el uso racional constituye en sí un incumplimiento a la Convención. La actividad minera desregulada en humedales desafía este concepto de uso racional por la gravedad de los impactos que genera e introduce además modificaciones tan fuertes en los lagos altoandinos que amenaza la supervivencia de los lagos. Entonces, las funciones ambientales de los lagos se ven drásticamente reducidas y se perturban las dinámicas de los sistemas de vida, ¿no? Por otro lado, la Convención también establece como base para la utilización sostenible de los sitios el desarrollo de un plan de uso racional de los sitios Ramsar. La siguiente, por favor. Otra de las obligaciones, esta es muy importante también, es la planificación conforme a la conservación. Esto se refiere específicamente a la elaboración y aplicación de la planificación, es decir, la integración de la problemática de los humedales en los planes de uso de tierras y de manejo de agua. Un primer paso, digamos, para una planificación en base a la conservación en humedales de importancia internacional como es el lago Popó, implicaría que los gobiernos municipales deberían haber tomado en cuenta las categorías de protección de sitio Ramsar, de los lagos Popó y Uruuru al momento de elaborar los planes territoriales de desarrollo integral. Bueno, en relación a la planificación en Bolivia, el año 2017 se ha publicado la Estrategia para la Gestión Integral de Humedales y Sitios Ramsar, el cual es un primer paso, un primer avance en la planificación para la conservación de humedales. Y por otro lado, también está la obligación de examinar la compatibilidad de la legislación interna. Es decir, que Bolivia debe examinar su legislación que sea compatible con la Convención. Entonces, esto tiene el propósito de identificar las acciones que obstaculicen la protección de los humedales y derogar o abrogar las disposiciones contrarias a la protección de los humedales. Y por otro lado, generar normas que sean necesarias para la conservación. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. También
Otro compromiso muy importante es el de realizar estudios de impacto ambiental estratégico. Esto se divide en el deber de asegurar que los proyectos que tengan un impacto potencial sean evaluados en principio y garanticen que el proyecto pueda identificar los impactos que va a tener en el área, ¿no? Bueno, es necesario recalcar que la evaluación de impacto debe realizarse de una manera clara y transparente para el público. Debe tener en cuenta los verdaderos valores de los ecosistemas que pueden ser afectados y establecer si lo que se pretende hacer con el humedal es un uso racional o no. Entonces, los estudios deben abarcar las áreas de influencia externas, también aguas arriba y aguas abajo. Esto está muy claro en la presentación que nos compartió Yacine sobre la cuenca, la cuenca alta y la cuenca baja y cómo son las diferencias de las aguas en un mismo río. Bueno, estos son aspectos que tienen que estar incluidos sí o sí en un estudio de impacto ambiental estratégico, ¿no? Lastimosamente, el sector minero cerca del lago Popo no aplica estas prácticas de evaluación ambiental estratégica teniendo en cuenta las repercusiones en los humedales. La siguiente, por favor. Bueno, también es muy importante para la Convención Ramsar tomar en cuenta que los estados tomen en cuenta las recomendaciones de las conferencias de las partes. Por ejemplo, la resolución sobre humedales altoandinos establece como compromiso de las partes establecer programas de acción específicos para los humedales altoandinos y las cuencas que los alimentan, ¿no? Esto para preservar la biodiversidad, su función como reguladores del agua y como espacio de vida de muchas comunidades locales. Por otro lado, en la resolución sobre industrias extractivas, la conferencia de las partes alienta a los miembros a tomar en consideración la valoración en una etapa temprana de las evaluaciones de impacto ambiental, en lo que tiene que ver con este tipo de operaciones. Y también invita a hacerlo de modo coherente, en consonancia con la Convención y con otras obligaciones internacionales pertinentes. Del mismo modo, la Conferencia de las Partes insta a prestar particular atención a los impactos a largo plazo, posterior a la clausura de las minas, y los impactos acumulativos. Esto también fue un punto muy importante que mencionaba Ángela, que los impactos de la minería se quedan en los territorios a perpetuidad. Por otro lado, también se recomienda utilizar el enfoque de precaución y debe ser necesario en los sitios que deben estar protegidos conforme a la legislación nacional. Y por último, la Conferencia de las Partes también recomienda asegurar de forma oportuna la participación de las comunidades en cuanto a la toma de decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, como acciones concretas, el año pasado, el 2019, un grupo de organizaciones hemos articulado acciones y hemos pensado estrategias en conjunto para aportar al trabajo que ya se viene haciendo en relación al lago Popó. Entonces hemos presentado un comunicado a la Secretaría de la Convención Ramsar sobre la situación de los lagos Popó y Uruburu y hemos solicitado también que se coordine con el gobierno para realizar una misión de asesoramiento y el registro Montró. La misión de asesoramiento es una visita al lugar de expertos internacionales que darían recomendaciones altamente especializadas para superar las condiciones que generan el riesgo para la conservación y para el uso racional de los humedales. Y por otro lado, el registro Montró es una herramienta para proteger
a los humedales que están amenazados gravemente, incluyéndonos en una lista, en este registro, y que constituye una forma bastante rápida para que los países atiendan con prioridad estos sitios que están dentro de la lista y obtengan apoyo técnico y financiero. Bueno, la siguiente, por favor. Gracias. Eso, entonces, la Convención Ramsar, estamos convencidos de que puede servir como una herramienta más para la protección y recuperación de los lagos Popoy y Ururu. Están establecidas también otras obligaciones de los estados, las mencionadas no son las únicas. Y además es necesario tomar en cuenta los derechos humanos de las personas y de las comunidades que dependen del lago para desarrollar su vida, para desarrollar su vida de manera digna, digamos, en esta zona, ¿no? En este territorio. La siguiente, por favor. Bueno, ahí acabó. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por su atención y esperamos que haya sido enriquecedora esta información y poder responder las preguntas que surjan. Gracias, Claudia. Nuevamente agradecer a todas las personas conectadas, 124 asistentes en este momento. Respecto al tema de los impactos a perpetuidad de la minería, recordarles también que tenemos un podcast realizado con información bastante ilustrada acerca de cómo estos impactos se quedan para siempre en la tierra, en los suelos y en el aire. Está en Spotify, lo podemos encontrar. El podcast se llama Lo que no te dicen, y también en las páginas del Senda. Recordarles también que puedan escucharlo para tener más información sobre los impactos a perpetuidad. Agradecerles nuevamente, hacerles la invitación a participar de las siguientes actividades y nuevamente mencionar muy especialmente a las organizaciones que son parte de esta campaña, que se han ido sumando en el camino, como Huasipacha, CEPA, Aguas Sustentables, la Defensoría del Pueblo de Oruro, la Plataforma contra el Cambio Climático, las organizaciones que impulsamos, que estamos Senda, AIDA, Colectivo Casa, Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, Jóvenes Ecologistas en Acción, y también decirles a los participantes que tenemos el chat disponible para poder hacer preguntas y comentarios, que no solamente este conversatorio es de carácter informativo, sino tiene la intención de sumar fuerzas de todos los lados para poder hacer prevalecer el derecho de las comunidades al acceso a este lago Popó, que ya ha sido bastante contaminado, pero también el derecho del propio lago Popó como biodiversidad y como sistema completo de existir y de ser protegido. Damos la palabra a la siguiente expositora, doña Margarita Aquino. Doña Margarita Aquino es defensora de la Madre Tierra, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, nacida en el Centro Minero Colquiri, es una mujer artesana y defensora de derechos de las mujeres y derechos ambientales en Bolivia, coordinadora de la RENAMAT, organización presente en más de 10 comunidades de 3 departamentos con actividad minera en Bolivia. Ella nos va a contar un poco desde cómo se vive la situación del lago Popó a partir de las comunidades y principalmente de las afectaciones a las mujeres que viven en estas comunidades conviviendo con la contaminación minera. Adelante, doña Margarita, la escuchamos. Muy buenas tardes, hermanas. Como ya me presentaron, yo voy a contarles lo que era el lago Popó anteriormente, ¿no? El lago Popó tenía vida, ¿no? Tenía mucha agua. Las comunidades aledañas vivíamos también del lago Popó. Había mucha biodiversidad de aves silvestres como la pariguana, el ñandú, el avestruz, la taraca y algunos patitos que habían en ahí. Y nosotros nos alimentábamos de toda esa biodiversidad de animales, del pejerrey, de todos esos animales, hasta inclusive sabíamos comer los huevitos que hay en el lago. Y también nos servía el lago Popó para regar en nuestras comunidades, nuestras tierras de sembradío.
¿no? Pero a poco ha ido desapareciendo el agua del lago Popó. En 2010, como mujeres indígenas, ya denunciamos a las autoridades nacionales que se venía un desastre grande, pero nadie han puesto oídos sordos, nadie nos ha hecho caso, ¿no? Entonces hemos visto con gran tristeza que se iba secando nuestro lago Popó. Antes lo teníamos todo, hemos comido, hemos vivido del lago Popó, pero ahora no tenemos nada. No tenemos nada en las comunidades, más el caudal del lago Mauri ha ido disminuyendo. El caudal del río Desaguadero lo propio por los desvíos que han hecho las empresas mineras. Y en caudal más grande ha bajado el río de la empresa minera Guanuni, el río San Juan de Dios, que ha venido con metales pesados. También eso lo ha ido sedimentando al lago Popó. Todo eso ha sido denunciado en 2010 a las autoridades nacionales, pero han hecho oídos sordos y ahora vemos cuánto desastre ha causado a lo largo de todo este tiempo que ha venido desapareciendo nuestro lago más lindo que teníamos en Bolivia y en el mundo, porque había una biodiversidad grande de animales, de aves silvestres, de pejerrey, de peces. También los animales, la vaca, la oveja, iban a alimentarse de las plantas que había en el lago Popó. Mucho hemos sufrido nosotros los que estamos aledaños a las riberas del lago Popó, las comunidades, con la contaminación minera por el extractivismo, hemos tenido que salir de nuestras comunidades, y migrar. Hemos ido a las ciudades, muchos a extender la mano, a pedir limosna, porque nuestro trabajo era labrar la tierra, cuidar a los animales. De eso vivíamos en las comunidades, pero hemos ido a adaptarnos en la ciudad, pero muchos no hemos podido adaptarnos. Añoramos regresar a nuestro territorio, añoramos ver lo verdor que había, lo que comíamos, la comida orgánica, pero ahora no podemos. Es triste y nos amargamos, muchas mujeres nos amargamos, quienes sufrimos más sobre el agua, porque nosotras las mujeres estamos en contacto con el agua. Desde el amanecer hasta el anochecer nosotros utilizamos el agua, pero ya no se puede utilizar esa agua contaminada. Se ha secado y ni siquiera hay agua, mucha agua. Y todavía si hay un poco de agua está contaminada. Nuestros pozos eran dulces, vivíamos de esa agua dulce en nuestras comunidades, pero con la contaminación minera ha ido volviéndose salada, contaminada, ya no se puede vivir en las comunidades, pese a eso, pero seguimos subsistiendo, seguimos queriendo de nuevo deforestar o hacer algo para que se cambie, para que regrese a nuestra vida lo que antes era, lo que antes lo tenías todo y ahora no tienes nada, no tienes nada. Y es triste eso, no nos amargamos muchas mujeres, porque las mujeres somos el sostén de las comunidades, nuestro trabajo es la tierra, nuestro trabajo es los animales, proveer los alimentos a la ciudadanía, a las ciudades, pero nunca nos han valorado a las mujeres indígenas, nunca han valorado en las ciudades cómo se trabaja en el campo, cómo se trabaja con qué, en el viento, en el sol, en el frío, en la lluvia. Las mujeres seguimos labrando la tierra, cuidando a nuestros animales. Y a todo eso ha venido la contaminación para dañarnos más a nosotros. Qué lindo era antes nuestro lago Popó, nuestro lago Ururu. ¿Cuánto costaba el kilo de pejerrey y ahora cuánto cuesta? Nosotros la ropa de pejerrey vendíamos en 6 bolivianos y ahora cuánto está el kilo. Todo eso nos afecta a nosotros, hermanas. Por eso nosotros como Senamar, como mujeres defensoras de la madre tierra, estamos buscando alternativas para subsistir en nuestras comunidades. Por ejemplo, estamos promoviendo los huertos comunitarios. También estamos promoviendo los principios del agua. El agua es vida. El agua es vida para todo, porque sin agua no hay vida, hermana. También estamos en la reciprocidad de interrelacionar entre las mujeres y las fuentes de agua, la diversidad cultural de la gestión del agua, el uso
y el uso para el uso de la sustentabilidad del agua. El principio precautorio, la valorización de las mujeres en el rol del agua, como las mujeres nosotros debemos velar por las cuencas de agua. También el respeto por las rutas y los caminos del agua. También donde se debe hacer los rituales sagrados, ¿no? Hay unos cerros sagrados, las cuencas que están siendo avasalladas por las empresas mineras. Todo eso estamos nosotros trabajando como mujeres indígenas, como mujeres defensoras de la madre tierra. También estamos haciendo alternativas, como estamos haciendo la cosecha y la siembra de las aguas, que en algunas comunidades ya lo estamos haciendo. Esas son nuestras alternativas. No solamente es de lamentarnos de que nos han contaminado toda nuestra tierra, pero hay alternativas que debemos nosotros como mujeres buscar, como mujeres indígenas. No podemos lamentarnos nomás, hermanas. El principio precautorio, por ejemplo, toda persona tenemos derecho a denunciar todo el avasallamiento de las empresas que están haciendo en nuestros territorios. Hermanas, es de lamentar. También estamos nosotros denunciando la violencia medioambiental contra las mujeres, porque el extractivismo nos ha violado todos nuestros derechos a las mujeres indígenas. El primer derecho, que es el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho de vivir en un ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho a tierra, territorio. Nos han violado todos nuestros derechos, por eso que pedimos también a las autoridades nacionales que se cumpla la ley 373, la ley de medio ambiente. También nosotros a lo largo de nuestra trayectoria de hace 6 años, también hemos tenido reuniones con autoridades departamentales como también nacionales, pero en vano hemos ido nosotros a conversar con ellos. Nada han hecho por proteger a nuestro lago Popó. Nada, cuando se ha presentado la denuncia ni cuando hemos conversado, nada se ha hecho posible para detener el desastre tan grande que ha venido hacia nuestro lago Popó y Oruro. Hermanas, también nosotros estamos precautelando las cuencas de agua. Las mujeres estamos viendo eso para precautelar las cuencas de agua, porque ya hemos visto que si se contamina nuestra cuenca, estamos sin agua, y sin agua no hay vida en las comunidades, hermanas. No hay vida. Por eso es necesario que este conversatorio es necesario para que todas conozcan cómo son las actividades mineras, cómo destruyen las actividades mineras en todos los departamentos que están haciendo. Hermanas, es algo de contar, pero eso es todo, hermanas, para como Yenamad, lo que se está haciendo como Yenamad, hermanas. Me gustaría contarles más, pero el tiempo está limitado, ¿no, hermana? Muchas gracias, doña Margarita, por compartirnos su vivencia, su testimonio, el sentir de las mujeres que están conviviendo con esta situación de la contaminación minera, y por transmitirnos también la lucha de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que está combatiendo con Carmen, ¿te perdimos? Hola, logré hola, escuchar. ¿me escucha? Claudia, ¿me escuchan Hola, sí. ahora? Sí, ahora Disculpe, sí.
Disculpas a todos los que están participando por las fallas tecnológicas, cortes que nos están pasando a momentos. Les decía que muchas gracias al testimonio de doña Margarita, que reporta los testimonios y las vivencias desde las mujeres que deben combatir la minería y que están generando alternativas socioproductivas para decir que se puede vivir sin minería y que la desaparición del lago Popó es precisamente una prueba de que debemos proteger a los ecosistemas, ¿no? Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos muchas felicitaciones por llevar a cabo esta campaña a partir de varias organizaciones que se están uniendo, que nos estamos uniendo y tejiendo en este momento para posicionar el tema del lago Popó. También preguntan cómo se puede, disculpen, cómo se puede unir a la campaña. Para quien quiera responder. Preguntan específicamente para Yacine si los kits de medición los compraron o los armaron, cuáles son los parámetros que permiten medir estos kits. Preguntar también si Senda tiene oficinas en el departamento de Oruro y cómo está conformado el staff de profesionales. Para Claudia tenemos la pregunta de si la preservación del lago Popó incluye el lago Ururu. Entiendo esto desde la perspectiva del sitio Ramsar. Para Ángela, ¿cuál es la percepción de los expositores acerca del plan director de la cuenca del lago Popó? Nuevamente para Yacine, ¿cuáles creen que son las oportunidades y limitaciones de replicar el monitoreo ambiental comunitario en zonas mineras donde los pobladores están alienados y defienden la minería sobre pretexto de dependencia económica? Para Claudia, nuevamente, la Constitución Política del Estado nos da a los ciudadanos acciones de tutela constitucional, entre ellas la acción popular. En ese sentido, ¿existe alguna acción popular para poder proteger la cuenca del lago Popó ante el daño producido por las empresas mineras públicas y privadas, y en especial las cooperativas mineras que cuentan con excepciones de cumplimiento requisitos ambientales para sus operaciones? Para Ángela, ¿se podría vivir sin minería? Déjenme ver si hay algunas preguntas más de las cuales me esté perdiendo. ¿Qué dice sitio Ramsar sobre la sequía del lago? Y nuevamente, ¿cómo nos podemos sumar a la campaña? Esto para quien quiera responder. Los expositores pudieron tomar nota de las preguntas que van dirigidos a cada uno. No sé quién quiere empezar. ¿Claudia? Sí, bueno, no me acuerdo de todas las preguntas. Carmencita, me vas a tener que repetir algunas. Pero sobre la pregunta de que si la preservación del lago Popó incluye el lago Ururu, para Ramsar sí. Para la convención Ramsar se ha tomado en cuenta estos dos lagos como un solo sitio Ramsar, ¿no? Y esto es porque Ramsar trabaja con un enfoque de cuencas. Entonces, estos dos lagos, al estar estrechamente vinculados en un mismo territorio, lo que ocurre en uno de ellos, lo que ocurre en el lago Popó, va a tener sus implicancias también para el lago Ururu, ¿no? Y viceversa. Es por eso que para Ramsar estos dos lagos son un mismo sitio. Y en realidad, si vemos el enfoque de cuencas, debería ser mucho más amplio, porque ahí están todos los ríos que aportan al lago Popó, la subcuenca Popó, la subcuenca Guanuni, está también el río Mauri que viene desde Perú, y el desaguadero y el lago Titicaca, ¿no? Es por eso que es el sistema hídrico Titicaca, Desaguadero, Popó y Salares. Es considerado un solo sistema hídrico, pero bueno, es así como se lo va considerando de acuerdo al trabajo de cada organización internacional, ¿no? Claudia, había una otra pregunta. ¿Me escuchas? Sí.
Había una otra pregunta, te la leo. La Constitución Política del Estado nos da a los ciudadanos acciones de tutela constitucional, entre ellas la acción popular. En ese sentido, ¿existe alguna acción popular para poder proteger la cuenca del Popó ante el daño producido por las empresas mineras públicas o privadas? Carmen, perdón, te dejé de escuchar en media pregunta. Te dejé de escuchar en media pregunta. Bueno, pero si entendí bien, pregunta si hay alguna acción popular actualmente. Que yo sepa, de lo que he llegado a investigar y de lo que estoy al tanto, es que no hay en este momento ninguna acción popular iniciada por este caso en específico. Sin embargo, sí sería posible usar esta herramienta del derecho para exigir la preservación, la protección de estos lagos, y también están como otra herramienta las acciones agroambientales, ¿no? En materia agroambiental podría ser otra vía para no llegar hasta la constitucional, para poder exigir la conservación y la protección de estos lagos. Bueno, de estos lagos y de muchas otras zonas que están siendo contaminadas y que están en un estado crítico de conservación en este momento, ¿no? Por la actividad minera o por otras actividades extractivas también. Tenemos esas dos herramientas que es importante utilizarlas. Gracias, Claudia. Para Yacin, si quieres responder, Yacin, te repito las preguntas dirigidas a ti. ¿Los kits de medición los compraron o armaron ustedes? ¿Cuáles son los parámetros que permiten medir? Preguntar también si Senda tiene alguna oficina en el departamento de Oruro y cómo está conformado el staff de profesionales. Y finalmente, ¿cuáles creen que son las oportunidades y limitaciones No, no te he llegado a escuchar del todo, Carmencita, pero creo que por ahí he captado. ¿Me escuchan, no? te escuchamos, Yassi? Ya, sobre la primera pregunta, el kit es un kit físico-químico que ya viene armado, es de la marca Lamot, y ya viene con todos estos parámetros integrados que serían el pH, la conductividad, alcalinidad, dureza, temperatura, turbidez. Entonces, es un kit que ya está armado, no necesitan armarlo. Hay una importadora acá en Bolivia, y lo bueno de este equipo de monitoreo es que ya está avalado a nivel internacional por la Global Water Watch, ¿no? Entonces, los resultados que se generen con este kit portátil básico tienen validez siempre y cuando este grupo de monitores pase por un proceso de certificación como monitores comunitarios del agua, ¿no? Entonces, eso sería lo importante en cuanto a esta pregunta. Nosotros no tenemos una oficina como tal en Oruro, creo que esa era la pregunta. Nuestra oficina principal está en Cochabamba, pero sí tenemos un trabajo bastante cercano en la zona, y si no fuera por esta pandemia, seguramente estuviéramos viviendo en estos momentos en la zona de Popó, porque era como nuestro segundo hogar. En cuanto a las oportunidades y limitaciones que hemos podido ver desde nuestra propia experiencia, yo digo que como oportunidades rescato bastante que el monitoreo es una herramienta muy fuerte porque ha logrado romper esa barrera de la naturalización de la contaminación. Ya lo decía Carmencita, en el 2013-2014 había una naturalización de la contaminación en esa zona
terrible, desde el hecho que te digan, tú te puedas tomar esa agua que está saliendo totalmente naranja y los comunarios ya no hagan ninguna resistencia. Entonces, el monitoreo ha sido una herramienta de resistencia a las actividades extractivas y por eso creo que es una muy buena oportunidad para dejar de salir de esta naturalización de la contaminación y denunciar con hechos concretos, con datos, que X emprendimiento minero no está cumpliendo con la normativa a rajatabla como debería de ser. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad porque depende de la fuerza colectiva que tengan estas organizaciones que quieran integrar o llevar a cabo esta iniciativa. Depende netamente de ellos. En cuanto a las limitaciones que le vería yo, es claro, si el monitoreo comunitario se realiza de manera colectiva y no tiene una cohesión como tal con las entidades públicas, como se ha dado el caso en el año 2016 para consolidar los sistemas de monitoreo, es una acción que poco a poco puede irse debilitando, no debilitando porque no hay respuesta. Y en muchas zonas, y tengo que comentarlo, no lo he comentado porque no había tiempo, por ejemplo, en la zona de Popó, si bien se ha hecho un tratado en el que las autoridades municipales deberían realizar monitoreo constante de estos puntos de monitoreo, ha habido durante lapsos de tiempo en los que ellos han omitido esa responsabilidad institucional que tenían. Entonces, eso genera debilidad en las organizaciones, porque claro, no hay un proceso como tal de empoderamiento desde el municipio, que es muy importante. Yo lo pondría eso como limitaciones y es por eso que el proceso de monitoreo no se ha quedado en solo monitoreo, sino en ir caminando un poco más, en encontrar alternativas de solución a la contaminación en la zona de Popó. Creo que con eso tal vez estaría respondiendo a las preguntas, Carmen. Si es que hay alguna más. Gracias, Yacine. Si quieres pasamos a... Carmen, no te escuchamos otra vez. Hola, ¿se me escucha ahora? Sí, recién. Para Ángela, ¿cuál es la percepción acerca del plan director de la cuenca del lago Popó? Y si podría decirse si se puede vivir sin minería. Además, para todos los expositores preguntan, en base a los resultados de dichas investigaciones, ¿qué acciones de impacto positivo se han efectuado? Bueno, yo respondo, ¿no? Primero, sobre el plan director de cuenca, de la cuenca del lago Popó. Es un plan que han elaborado las autoridades el año 2015. Y el año pasado se pretendía actualizar. ¿Cuál es el problema con estos documentos, con estos planes que van saliendo? Es que en la medida en que no se ejecuten, siguen siendo planes. Son planes, quedan en papeles y que en la realidad no se pueden observar. Miren, nosotros hemos estado analizando, hemos participado de las reuniones para la actualización, pero lastimosamente pretendían que aprobemos así el documento de una semana para otra porque los plazos ya se estaban venciendo. Entonces son documentos que se vienen elaborando, a mi parecer, sin mucha responsabilidad, porque no hay la participación de todos los actores. En una de las reuniones estaban, creo, 5 personas, eran sobre todo actores mineros y pretendían que las organizaciones sociales aprobemos el plan. Entonces, yo creo que esa no es la forma de trabajar, sino tiene que ser, un plan debe elaborarse con todos los actores, no solo con actores mineros, sino también con las comunidades, con las organizaciones, con las instituciones y poner realmente cosas que se puedan cumplir, porque se ha hecho un plan a mediano, a largo plazo, pero miren, desde el 2015 hasta la fecha es muy poco, yo podría decir que casi nada que se ha aprobado, ¿no? Y no solo pasa con el plan director de la Cuenca Popó,
Pasa lo mismo con la declaratoria de emergencia ambiental de Huanuni, por ejemplo. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto se ha cumplido? ¿Qué cambios podemos ver en el mismo ecosistema? Es muy poco, ¿no? Entonces, nosotros somos un poco críticos y creemos que en la medida que no haya una participación de todos los actores y que en realidad haya también una voluntad política para poder subsanar estos problemas, es que es complejo de avanzar. La otra pregunta nos decía cómo podemos vivir si podríamos vivir sin minería. ¿Qué nos ha demostrado esta pandemia del COVID-19? ¿No? Nos ha mostrado que las principales necesidades que hay para toda la población es la alimentación. Entonces, yo creo que hay que equilibrar, ¿no? O sea, minería, pero minería ¿dónde? ¿En qué condiciones? No podemos hacer minería, por ejemplo, en Chayapata, en una zona que es totalmente productiva, agroganadera. No podemos hacer minería donde hay cabeceras de cuenca, ¿no? Minería, bueno, que haya donde ya ha habido minería, donde ya no se echa a perder más las cosas, pero en otras comunidades yo creo que no. Yo creo que sí se puede vivir sin minería y más bien necesitamos apoyar más la agricultura, la ganadería, la alimentación, a los pequeños productores. Y no recuerdo qué pregunta más había. Carmen. Y quizás para complementar, mientras Carmen se conecta, sí, es muy importante esa pregunta, ¿no? De que si se puede vivir sin minería, podemos hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con Ángela de que hay otras actividades que son prioritarias para la vida y que la minería no es una de ellas. Y sin embargo, si se tiene que hacer minería, que se haga de una manera dentro de lo posible un poco más responsable, ¿no? Cumpliendo con estándares ambientales, tratando de que el impacto social, ambiental sea mínimo, tratando de amortiguar esos impactos. Hay formas, hay tecnologías que permiten que se pueda realizar una actividad sin tanto daño al territorio, ¿no? Creo que eso tendría que ser fundamental para cualquier proyecto minero en cualquier zona. Ya está, Carmen, volvió. Sí. Y bueno, no sé, esta pregunta es muy interesante, el de si se puede vivir sin minería. Y lo que dicen todas las compañeras es cierto. Lo que yo rescato tal vez es que nosotros debemos dejar de darle prioridad número uno a las actividades netamente extractivas, es decir, haciendo un cambio paulatino hacia otro tipo de iniciativas, porque fíjense, discúlpeme que me meta en esto, pero cada gobierno que entra tiene una visión cortoplacista, es decir, va directamente a las actividades extractivas porque, claro, es lo que en realidad genera dinero súper rápido, sin pensar en las consecuencias. Entonces, debemos empezar a establecer medidas a pequeño, mediano y largo plazo, potenciar otros sectores, potenciar la agricultura campesina. Nosotros en Bolivia estamos sufriendo escasez de alimentos porque no podemos satisfacer nuestra propia demanda y estamos importando alimento de afuera. Entonces, ¿por qué no más bien a largo plazo vamos garantizando que nosotros podamos dar el alimento a nuestras personas y dejemos de importar alimentos y dejemos de darle prioridad a las actividades extractivas, perdón. Entonces, creo que es un tema que da mucho de qué hablar, pero es muy interesante la pregunta, ¿no? Gracias, Yassi. Doña Margarita, si pudiera respondernos, no sé si usted escuchó la pregunta, si es posible vivir sin minería, ustedes que están en el territorio, que están muy cerca conviviendo con los impactos mineros, si nos pudiera responder y si pudiera activar su cámara también para poder verla. No la escuchamos, doña Margarita.
No le estamos escuchando. ¿Cómo decir? ¿Ahora me escucha? Sí, Ahora se puede vivir sin minería. Las mujeres indígenas, nosotras como mujeres indígenas, damos, por ejemplo, el ejemplo de Chayapata, ¿no? En nuestra organización, es una zona que sí ha demostrado que se puede vivir sin minería, ¿no? Porque la agricultura, ellos viven de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Y hemos pedido nosotros muchas veces que nos den más, por decir más, ¿qué se llama? A las comunidades indígenas que se nos dé más cobertura, más, pueden darnos más para potenciarnos en la agricultura, darnos más créditos, por ejemplo, ¿no? Porque en muchas comunidades no tenemos riego, por lo tanto no podemos a sembrar más para llevar a la ciudad. Pero nosotros, como mujeres indígenas, sí decimos que sí, sin minería se puede vivir. Hay alternativas que nosotros como Renamat estamos haciendo, por ejemplo, la cosecha, la siembra del agua, porque hay que buscar, ¿no? A la contaminación minera algunas alternativas. Y estamos buscando nosotros y está dando resultados, por ejemplo, los huertos comunitarios. Que estamos haciendo ya hemos hecho una prueba piloto, ya nos está dando resultados. Entonces nosotros estamos convencidas como mujeres que sí se puede vivir sin minería, ¿no? El ejemplo es de Alenga también, es una zona productiva, desde que están luchando contra la contaminación minera, pero sí ellos están subiendo hacia más arriba, tienen otros terrenos, porque la parte baja ya está toda contaminada, entonces ellos también han dado la luz que sí sin minería se puede vivir. Gracias, doña Margarita. Le preguntan también a usted qué acciones se pueden realizar para sumarse a las organizaciones y comunidades que están defendiendo los humedales. Bueno, ¿qué acciones? Solamente las acciones de visibilizar todo lo que se está haciendo, como las organizaciones que están ahora en este conversatorio. Entonces se puede sumar a eso para hacer más fuerza, ¿no? Para que las autoridades nos escuchen, ¿no? Nos escuchen para así que todo lo que estamos pidiendo se haga, ¿no? Realidad. Porque año tras año pedimos todas las autoridades, pero nunca nos escuchan a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que uniéndose más hay más fuerza, las comunidades también que están escuchándonos ahora, que se sumen a este reclamo que estamos haciendo sobre el lago Popó, porque los que vivimos a las riberas del lago Popó estamos sufriendo mucho, pero estamos buscando alternativas para salir de esta. Muchas gracias, doña Margarita, por esas palabras de esperanza y de alternativas que nos generan pues un camino a seguir. No sé si alguna de las expositoras o el expositor quiere tomarse la palabra, y si no fuera el caso, los veo muy tranquilos, entonces me parece que podemos ir cerrando. Agradecer nuevamente a todas las personas que Carmen, se han dado. ¿podemos hablar un poco de cómo apoyar la campaña? Que fue una pregunta también. Sí. Angie, Yacine, Claudia, doña Margarita, ¿quieren responder? Acciones específicas y concretas para unirnos a la campaña. Yo creo que visibilizando, socializando en todos los medios posibles para que la ciudadanía de la ciudad también se integre, ¿no? Pedirles a la ciudadanía que se integre a esta clase de campañas que es muy necesario para recuperar nuestro lago Popó, ¿no? Porque tenemos mucha esperanza las mujeres indígenas de que vuelva a ser como antes nuestro lago, ¿no? Pero hay que hacer mucha fuerza, ¿no? Para eso necesitamos visibilizar y socializar toda esta clase de campañas que estamos haciendo, todas las instituciones que están ahora en este conversatorio. Y yo pediría a todas las mujeres indígenas en todos los departamentos, en los 3 departamentos que estamos en la Renamat, que se suman a visibilizar esta clase de campañas para que las autoridades y asimismo el pueblo se entere, para que nos escuchen y nos den una pronta solución
a nuestro pedido que hemos tenido de hace largos años. ¿Yo? Bueno, sí, yo creo que lo importante, lo que podemos hacer es sumar, es articular acciones y es trabajar todos los que estamos trabajando por este mismo objetivo, que es tratar de aportar un poco a la conservación, a la protección del lago Popó y lago Ururus. La idea es que vayamos articulando, ¿no? Que vayamos tejiendo redes, que nos conozcamos entre todas, entre todos los que estamos haciendo alguito y poder aportar cada uno su granito de arena. Hay un documental muy bueno que se los recomiendo a todas y a todos, que es Madre Agua. Ha salido hace poco. Hay otros documentales también sobre el lago Popó. Tras el rastro del lago Popó. Y bueno, otro más que ahorita no me acuerdo el nombre, que todos son muy buenos, que esa es una buena forma de difundir lo que está pasando, de visibilizar no solo en nuestros espacios, ¿no? Sino que estas herramientas pueden servir para visibilizarlo en otros espacios. Aprovecho para decir que está aquí el productor del documental Tras el rastro del lago Popó, está presente entre los asistentes. Y sería muy bueno que también puedan sumarse a la campaña de Lago Popó es Vida. Esta campaña la hemos lanzado este mes, el 9 de agosto ha sido el lanzamiento, y hemos tenido varias actividades hasta ahora, como una actividad grande por semana. Tenemos mucha información también en redes sociales, y mientras más organizaciones puedan sumarse, mientras más gente pueda sumarse, vamos a lograr tener más peso, ¿no? Acciones más sólidas. Así que, nada, bienvenidísimas a todas y a todos los que quieran sumarse. Tienen los contactos de los que hemos estado ahora charlando sobre nuestro trabajo. Así que, nada, con gusto, mientras más seamos, mejor. Sí, también acotar que por la situación de pandemia es un poquito más complejo, ¿no? Irnos a reunir con las autoridades, encaminar otro tipo de acciones. Es justamente por eso que hemos iniciado con esta campaña, que es de forma virtual, con varias actividades, ¿no? Bien mencionaba en el transcurso del conversatorio Carmen, nos decía el 9 hemos iniciado ya con una conferencia de prensa, hemos estado sacando diferentes materiales, el podcast del Senda, muy bueno, también programas de radio de los compañeros de CEPA. O sea, hay un montón de actividades que se vienen realizando, y algo que ha quedado pendiente el año pasado es justamente lo que nos decía Claudia hace un momento en su exposición, esta misión internacional a Ramsar, ¿no? Este pedido a que puedan venir técnicos de la Convención Ramsar a Bolivia a apoyar a las autoridades, porque en realidad sentimos que no sé si esa es la forma tal vez para que se le pueda dar un poco más de importancia o la seriedad que necesita nuestros lagos Ururu y Popó para ser protegidos, ¿no? Entonces, queremos invitar a la población que nos ve, a la población que nos está escuchando, a que se sumen a la campaña, que tomen contacto con nosotros, y que en realidad esta campaña estamos convencidos que no se va a terminar este mes, sino más bien que tiene que ser algo permanente hasta que podamos mejorar las condiciones de vida, las condiciones ecológicas en toda esta cuenca que estamos viviendo. Aparte, también vamos a pedir a las personas que posteriormente puedan sumarse al próximo conversatorio que se va a tener, en la que se va a estar hablando sobre el río Mauri, ¿no? Este desvío, este trasvase de aguas. Entonces, vamos a necesitar hacer muchas acciones conjuntas, porque es delicada la situación. Nuestro lago nuevamente está en riesgo, y bueno, ¿no? Cada actividad es un granito de arena. Este 27 tenemos la velada virtual, que va a estar bien bonita. También vamos a estar con una nota que se va a enviar a las autoridades, al punto focal Ramsar en Bolivia. Entonces, a todas las personas, a todos quienes quieran sumarse, son súper bienvenidos. Quería complementar
en función de lo que dicen todos, y es que es muy importante que los que están acá se sumen a las campañas. Cada día estamos posteando infografías con información sobre la problemática que nos va a ayudar a posicionar esto de la problemática del lago Popó y los impactos a perpetuidad que se tienen en esta zona. Yo me voy con debemos dejar de naturalizar la contaminación, y es algo que probablemente es muy recurrente en Popó, que es en Oruro, perdón. Se ha naturalizado tanto que ya ni la gente tampoco comparte, y lo que queremos hacer es compartir, es posicionar esta problemática, y esa es la manera en este contexto en la que nos pueden ayudar. Están las diversas páginas del colectivo Casa, de AIDA, de Senda. Entonces, cada día subimos información y sería bueno hacer un movimiento masivo para posicionar esta problemática. Solo complementar con eso, compañeros. Carmen, vamos cerrando. Hola, hola, disculpen. Bueno, muchas gracias, Yacine, Ángela, doña Margarita, Claudia, por estas exposiciones. Gracias a todos los que se han inscrito nuevamente. Recordarles que todos los que están inscritos en este seminario, en este conversatorio virtual, van a recibir una grabación de todo el seminario para que puedan tenerlo, que va a ser enviado a sus correos con el cual se han inscrito. Nuevamente agradecer la participación, retomar la idea de sumarnos a la campaña, que se puede hacer de diferentes formas, como lo decían las compañeras y compañeros, sumándose al hashtag Lago Popó es Vida, desde compartir en las redes sociales como Twitter, Facebook y demás. Al mismo tiempo, cada una de las organizaciones, Colectivo Casa, Senda, AIDA, estaremos atentos a recibir información Ahora sí ya me escuchan. Bueno, mil disculpas por las fallas técnicas. Repetirles que esta grabación va a ser enviada a sus correos de todas las personas que se han inscrito. Agradecer su participación, agradecer las preguntas, invitarlos a sumarse a la campaña con el hashtag Lago Popó es Vida, compartiendo las publicaciones que estaremos publicando, valga la redundancia, en este mes, acompañándonos en las siguientes actividades. Acompañándonos con el conversatorio del siguiente 27 de agosto en la velada cultural, y el 3 de septiembre en el conversatorio sobre el desvío del río Mauri. Nuevamente, muchas gracias por habernos encontrado en este espacio. Estaremos atentos a sus respuestas y a sumar en esta campaña, y hasta pronto. Gracias. Gracias.